No obstante, un tipo de capitalismo consumista más marino nos persuade de que satisfaramos nuestros sentidos y nos complazcamos con tan mala conciencia como nos sea posible. De ese modo, no solo consumiremos más bienes, sino también identificaremos nuestra propia satisfacción con la supervivencia del sistema. Lo que quiero decir con esta introducción, que ignoro si se habrá entendido como yo pretendía, es que estudiar videojuegos es un acto que se pretende puramente narcisista, un narcisismo occidental que implica trabajar en la historia del medio público mientras la mitad de la población mundial carece de condiciones de salubridad adecuadas y sobrevive con menos de $2 de presupuesto diario. El capitalismo no solo ha dominado otras prácticas culturales o artísticas antes consideradas marginales, dignificadas ahora por el solo hecho de su susceptibilidad de recaudar dinero, sino que también ha incluido en este espíritu lo académico, de modo que los discursos críticos que se han simplificado por una lógica contagiosa del mercado, es decir, para llegar a un mayor número de potenciales usuarios, clientes, alumnos, lectores o espectadores. Todos son sinónimos en esta sociedad sin barreras y sin pasado. Este hecho acabó convirtiendo la razón, es decir, el principal activo que puso la semilla de esta revolución sin parangón, en una comparsa de la sociedad mercantilizada. Por tanto, el concepto de memoria colectiva, unido sin remedio a la vieja práctica de restitución crítica, pierde su sentido en este panorama. ¿Quién ha dicho que hay que conocer a Homero o a Cervantes si su lectura no produce ningún placer instantáneo y si un profundo dolor de cabeza? ¿Para qué vamos a ver en Ford o a Federico Fellini si ya han sido superados y son parte del pasado? El mercado solo vive del presente y por tanto fomenta solo aquello que pertenece a nuestra memoria subjetiva y obligatoriamente relativa, es decir, definida con relación a nuestros semejantes a lo largo de nuestro periplo vital. En definitiva, lo que pone en crisis es la obviedad de una afirmación como yo prefiero personalmente el nuevo título de Bob actual a En busca del tiempo perdido, pero sé que estéticamente Bruce es superior a las aventuras de Kratos. Digamos que de la esfera pública clásica y de sus objetivos racionales queda muy poco. Ahora esta esfera pública actual ha multiplicado su diámetro porque bajo las dinámicas prácticas del mercado, se necesita acoger a un mayor número de miembros que se sientan participativos e importantes. El nuevo panorama simplemente ha modificado las reglas del juego. Si os empeñáis en mantener una severa jerarquía de los valores, si reaccionáis con intransigencia ante el triunfo de la indiferencia, porque se ha roto la barrera entre lo serio y la diversión, y porque el mercado manda sobre el pensamiento, dictaminándonos qué debemos pensar y por qué. Un mercado cultural estrecho es un mercado pobre. El capitalismo convierte en objeto cultural todo aquello que ayuda a engrandecerlos, a hacer partícipes un cada vez mayor número de gustos y a convertirlos a todos en igualmente válidos. Beethoven es igual a un máquina. Es así si vende lo mismo o más que él. En definitiva, comento esta primera diapositiva. En mi opinión, lo que ha ocurrido y ha permitido que hoy estemos todos aquí reunidos intentando reflexionar sobre juegos es que ha habido una disolución de lo que se denominó la esfera pública. La esfera pública no es más que un ente constituido entre los siglos XVII, XVIII y XIX, donde empieza a desmoronarse. De alguna manera es una esfera que surge en la Ilustración y que se contrapone al absolutismo. Es una manera distinta de pensar, un modo distinto de ver las cosas. Esa esfera pública está libre de infecciones del mercado y de ideología política. En el momento en el que el mercado empieza a crecer e interferir en esa esfera pública, esta se pudre y desaparece como tal. Al mercado no le interesan objetos como la razón, la verdad u otros valores. Lo único que le interesa es el dinero. Por lo tanto, si tiene que convertir en objetos culturales objetos que no pertenecen a la alta cultura, lo hará. Y en mi opinión, lo que está ocurriendo aquí hoy es parte del proceso. Esto no es más que una última fase del mismo, donde convertimos al videojuego en un ente académico justamente para prestigiarlo, para llegar a aquellas esferas donde realmente podría llegar si no fuera así. Lo que ha ocurrido, fijaos, lo que ha ocurrido con la disolución de la esfera pública es la creación de distintas esferas de poder, distintas esferas de pensamiento, distintos modos de ver las cosas, distintos gustos, distintos públicos. Eso es lo que le interesa al mercado. Un solo público con puntos similares es un enemigo poderoso, al que difícilmente es panel.
Un público fragmentado con gustos muy distintos es fácilmente manejable. Imposible de vincular una sola razón contra el mercado. Lo que ha ocurrido, en mi opinión, lo tenéis ahí escrito, en la esfera pública del pasado se constituía como un gusto culto, donde fundamentalmente se nutría de pintura, de teatro, de poesía o de novela. Digamos que el gusto no culto es aquel que se interesaba o se interesa con el cómic, el cine, la fotografía o los videojuegos. Objetos que pertenecen a la cultura de masas. Evidentemente al mercado le conviene, para prestigiar estos nuevos objetos, convertirlos en objetos académicos. Así no solamente llegará a una masa popular, sino que tendrá el favor de las masas que de alguna manera potencian la ideología mayoritaria. Ocurrió con el cine, como todos sabéis, ocurrió con el cómic, está ocurriendo con el cómic, ocurrió con la fotografía en el tránsito del 19 al 20 y está ocurriendo con el videojuego. Yo me permito opinar sobre algunas cosas que se han dicho aquí esta mañana. Hablar de crítica de videojuegos, qué podemos exigir a un crítico de videojuegos, qué debemos exigir a su lector. Estamos en un momento aciago para la crítica. Porque fijaos, yo creo que para que exista una crítica, una auténtica crítica, tiene que existir un conjunto de normas al que remitir esa crítica. Y la norma, que es sinónimo de teoría, cuando hablamos de ciencia, no existe. No se permite porque vivimos en una sociedad donde el pensamiento está tan fragmentado que la persona se ha diluido ya no en teorías, sino en creencias. La gente remite sus ideas ya no teorías, sino a creencias. Esto es así porque lo digo. Y verdaderamente no existe un sistema normativo por encima de vosotros que pueda desmentir o dar la razón a quien eso dice. Si tenemos una esfera pública fragmentada, ningún crítico podrá decir que su crítica es superior a la crítica que hace un fanboy de la crítica de un crítico especializado. No hay criterio, puesto que no hay norma a la que remitir esa crítica. Eso es lo que está pasando. No solo está pasando en la crítica de videojuegos, está pasando o ha pasado en la crítica de cine, y está pasando en la crítica literaria. Si no creemos en la teoría como sistema de norma que está por encima de nosotros, no podemos crear nunca una crítica. No os olvidéis que hay un trinomio fundamental en la crítica que es historia, crítica y teoría. La crítica de hoy es la historia de mañana. Eso por descontado. La historia de los videojuegos del mañana será aquellos videojuegos que hoy señalan y restituyan, rescaten del magma de juegos la crítica de videojuegos. Si no tenemos un sistema normativo al que remitirnos porque ya nadie cree en la teoría, porque se ha expuesto porque el yo sobre la norma y la creencia vive sobre todo, es imposible la crítica del videojuego. Es imposible cualquier proceso. Por lo tanto, existen razones mercantiles, puramente mercantiles, para estar hoy aquí hablando de videojuegos. Es una imposición del mercado, lo creo firmemente. Es un proceso que ya han vivido otras áreas. Lo prestigiamos, lo convertimos en un objeto respetable, lo introducimos en la academia y la penetración social, la reticencia que existe, será mucho menor. Lo he visto con el cine, lo he estudiado durante mucho tiempo. Creo que los estudios sobre videojuegos desde una perspectiva académica han surgido por contagio. Es un hecho natural. Es decir, la gente que es está muy interesada en los videojuegos se opone evidentemente a que el videojuego se compra al cine. Pero es un hecho que no podemos evitar. Cualquier objeto perteneciente a la cultura humana se constituye por contagio con los objetos ya constituidos. Es un hecho natural, no hay nada de perverso en él. El pensamiento funciona de esa manera. Ya lo decía Lerman, ¿no? Cualquier nuevo medio se genera por contagio, evidentemente, o préstamos de otros medios. Por lo tanto, fijaos, yo he puesto ahí los 4 conceptos, son 5, que en mi opinión definen al videojuego. No sé si se leen desde vuestros sitios, están abajo del todo. He puesto mito y sueño. Yo creo que el mito y el sueño es una cualidad compartida del cine y de los videojuegos, para intentar explicar qué es el mito y el sueño. Creo que la narración es una cualidad estable. Es decir, el videojuego como tal no tiene por qué ser narrativo. Sin embargo, ha tomado como préstamo, evidentemente igual que el cine lo tomó la novela, el préstamo de prácticas narrativas.
Yo no entro en enjuiciar si eso es bueno o malo, simplemente intento destacar, como persona que me interesa, por dónde se mueve el videojuego. Por lo tanto, mito y sueño sería una cualidad compartida con el cine, natación sería una cualidad prestada, y por último, cualidades propias del videojuego, he puesto los conceptos que voy a tratar de explicar verbalmente, como es el de simulación y el de ciudadanía. Voy a empezar por los primeros, mito y sueño, que comparten cine y videojuego. Entonado el mea culpa por dedicarme, entre otras diversiones, al estudio del videojuego, debo decirles que cuando la cultura académica, entre la que sospecho debemos encontrarnos todos, los que estamos aquí al menos, decía que cuando esa cultura se apropia de algún representante de la llamada cultura popular, ya sea el cómic, la música o el videojuego, enseguida los poderes reviste de una nebulosa teórica con el deseo de extirparlo del seno subgenérico y acogerlo en disciplinas respetables. Esto no solo ha ocurrido con el videojuego, anteriormente ha crecido con otras artes y elementos de la cultura popular, el caso de la fotografía o el cine. El proceso de apropiación de un elemento de la cultura popular por la academia pasa por varias fases y diversos estadios. No se trata de enumerarlas de modo pormenorizado, sino de señalar e indicar los más obvios. Hoy voy a hablarles de uno de estos mecanismos de apropiación que denomino por contagio, es decir, el videojuego se estudia por comparación y contagio con otros medios populares que ya han sido afectados por la academia y por las esferas de la alta cultura. En este caso, su relación con el cine ha marcado gran parte de los esfuerzos teóricos por convertir al videojuego en respetable miembro y objeto de esa cultura. Para comprobar la relación de cine o la relación existente entre cine y videojuego, necesitamos definir algunas características compartidas de ambos medios. Me refiero justamente a las que he señalado en esa pantalla que está detrás de mí. Ambos medios tienen la capacidad de sumergirnos en el mito y el sueño. El mito y el sueño forman parte de cada uno de nosotros. Sea que escuchemos con divertida indiferencia el sortilegio fantástico de un médico brujo de ojos enrojecidos del Congo, o que leamos con refinado embeleso las pálidas traducciones de las estrofas del místico Lao Tse,